Si tienes un Android que ya no da para más o simplemente tienes la idea de comprar un iPhone y cambiar de dispositivo, lo primero que vas a notar es que no son muy compatibles entre sí. ¿A qué me refiero con eso? No puedes pasar archivos sin tener que descargar otra aplicación extra para poder hacerlo. Tal vez hay maneras como tener un cable y conectarlo de USB-C a Lightning. Eso es una manera de hacerlo y pasar los archivos. Una vez traje un video sobre eso, pero a lo que me refiero es que el ejemplo que voy a poner hoy, y también voy a dar una solución, ya que puede ser que haya varias, como la opción de tener que restaurar tu iPhone, y una vez hecho en configuración te da una opción para poder pasar todo desde un Android a tu iPhone. Pero esto tiene una desventaja de que si ya tú tienes el dispositivo como lo tengo yo ahora, que ya tiene varias aplicaciones descargadas y todo, y tienes información, fotos o lo que sea, y no tuviste tiempo para pasarle todo, o simplemente no te interesó pasarle lo que tenía tu Android, pero sí te interesa pasar lo que viene siendo las conversaciones de WhatsApp intacta, que quede todo, ya sea fotos, mensajes de voz, ya sean videos, pero en fin. Lo que estaba diciendo es que esta aplicación lo que te va a ayudar a pasar todas esas cosas que tienes en WhatsApp sin la necesidad de perder nada y sin la necesidad de restaurar tu dispositivo, que es lo que algunas personas temen. Entonces lo que haremos será muy sencillo. Vamos a ir a la página que dejaré en la descripción de este mismo video, y cuando estemos dentro de la misma página será sencillo. Simplemente, si te sale todo en inglés como me está saliendo a mí, es simple. Lo que haremos será darle clic derecho y darle donde dice traducir, o sea, traducir al español. Entonces se va a traducir todo lo que viene siendo la página al español, y ya lo que tendrás que hacer es, si quieres leer lo que dice aquí, o sea, las funciones que te da la aplicación, todas las funciones que tiene, porque no solamente te ayuda a pasar lo que viene siendo las conversaciones, sino que tiene más funciones y tú te puedes detener un poco a leer todas esas funciones. Entonces, una vez ya estés seguro de que lo quieres descargar, simplemente le damos aquí donde dice descargar, o sea, descarga gratis, pero obviamente esta aplicación es de pago, no hay que decirlo, incluso en el lado derecho lo dice, y le damos a descargar hasta que nos salga el icono aquí en la parte superior, y podremos instalar lo que viene siendo la aplicación. Y luego de eso ya entonces nos saldrá el icono aquí. Entonces, una vez instalada la aplicación, simplemente la abrimos como administrador y esperamos que se abra. Estando dentro, podemos seleccionar si queremos pasar el WhatsApp normal, o sea, las conversaciones de WhatsApp normal o las conversaciones de WhatsApp de negocios. Aquí vamos a poder seleccionar qué dispositivo va a pasar de uno a otro. Le damos a transferir y luego le damos a continuar. Eso es por si acaso quieres hacer algún respaldo, pero yo no quiero hacer nada de eso y le doy a continuar. Y aquí nos dice algo importante. Tenemos que entrar a los ajustes del WhatsApp, donde está la copia de seguridad que vamos a pasar de uno a otro. O sea, en este caso sería en el Android. Entonces entramos a los ajustes, luego donde dice chat y luego donde dice chat backup. O sea, estaría en español en tu dispositivo, me imagino, dependiendo de quién lo esté viendo. Y entonces cuando estemos dentro, vamos a seleccionar donde dice copia de seguridad descifrado y le damos a activar. Y de donde le damos donde dice usar clave descifrado de 64 dígitos. Y aquí le damos a generar y nos va a generar una clave, por así decirlo. Y esto lo que vamos a hacer es tirarle una captura de pantalla y luego nos va a pedir esas claves en la computadora. Le damos a crear para que se termine de hacer el proceso. Ya está creada la copia de seguridad cifrada. Entonces aquí en unos breves momentos nos va a salir el mensaje, que es el mensaje donde vamos a colocar las claves que nos brindó el WhatsApp. Entonces tendremos que colocarlas todas como estaba en la imagen que le tiramos captura previamente. Entonces vamos a copiarlas todas. No importa si están en minúsculas o en mayúsculas, ya lo probé y no hay problema, así que vamos a pasar a esa parte. Entonces, una vez ya copies todas, le damos a verificar y entonces va a pasar la copia de seguridad de un lado a otro. Y aquí puedes seleccionar lo que quieres pasar independiente.
Entonces aquí dice que ya tengo que iniciar sesión para poder ver los chats que se pasaron, porque simplemente pasa todos los chats pero no te pasa el número, o sea, no te pasa la activación. Obviamente eso no puede hacerlo este programa, pero eso no es nada de qué preocuparse, eso lo hacemos nosotros manualmente. Se está reiniciando porque se pasó la copia de seguridad, bueno, los chats que le pasamos del Android, y ya se está reiniciando. Entonces vamos a esperar que suba para poder iniciar sesión con nuestro número, o sea, el número que tenía el otro dispositivo o cualquier otro número, eso no importa, porque ya los chats están ahí. Si abrimos el WhatsApp, veremos que está cerrado todavía, pero simplemente quedaría agregarle el número anterior o el número que tú quieras. Entonces vamos a abrir la sesión y vamos a verificar aquí en el iPhone. Aquí están todos los chats que tenía en el Android, como pueden ver. Y ya eso es lo que se tiene que hacer, señores, demasiado sencillo. Los enlaces de esta aplicación están en la descripción de este mismo video si quieren descargarla y usarla. Obviamente es de pago. En fin, si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like para más videos así. Adiós.